Gonzalo N. Santos nació en el pueblo de Tampamolón, Corona, el 10 de enero de 1897, a las 10 de la mañana, siendo su padre Pedro Antonio Santos, y relatándole sus hermanos mayores que tan luego nació, por iniciativa de su padre, se llevó a celebrar el acontecimiento fuera del aposento con el grupo de indios huastecos llamados los Mecos, quienes fueron los últimos guerreros de la tribu huasteca, que de generación en generación, representando con sus danzas guerreras a los que no se rindieron a los conquistadores españoles. Manifiesta que a los 4 años falleció su madre Isabel Rivera de Santos, mejor conocida como Doña Chabela, y que su padre no quiso vivir un día más en la casa y los llevó al rancho de Santa Ana, que era de su propiedad, y en donde estuvieron viviendo 3 años, más o menos. Sus hermanos mayores, Samuel, Pedro Antonio y Miguel, se hallaban en el colegio de San Luis Potosí. Su hermana Concha estaba en la escuela de San Martín Chalchicuautla, tierra nativa de su madre, en donde tenían muchos tíos y tías. Y su hermana Tula, que apenas contaba con 2 años de edad, se quedó con su tía doña Epigmenia Santos de Santos, hermana de su padre. Así pues, señala, Gonzalo N. Santos, de tan solo 4 años, ya no tuvo nanas, sino nanos, que lo eran los caporales y vaqueros de los ranchos de su padre. De Santa Ana se fueron a otro rancho llamado Barrón, que después pertenecería a su hermana Tula, lo mismo que el rancho de Santa Ana. Y ese rancho era propiedad de su padre y de sus tíos. En este ambiente, Gonzalo N. Santos aprendió a decir maldiciones antes que las 2 o 3 palabras de rezo que alguna tía le enseñó alguna vez, y aprendió a hablar el huasteco al mismo tiempo que el español. Señala que se crió en la jungla, a veces a las orillas del río Moctezuma, en Barrón, o en la sierrita de Coayojox, entre vaqueros e indios huastecos. Solía usar arco de flecha y se metía a los bosques acompañado o solo, muchas veces estando a punto incluso de morir a causa de las víboras que abundaban en los bosques de la Huasteca Potosina. A pesar de haber nacido en Tampamolón, guardaba muy malos recuerdos por razones que a continuación relata. Su vida hasta los 13 años estuvo acompañada por cierta hostilidad y algunas vicisitudes. 33 años de dominio porfirista encarnizado en contra de su familia eran parte de las causas. Y por ello, ante ello, Gonzalo N. Santos siempre andaba con una carabina, una pistola, un buen caballo y una buena reata del azar y la selva, y desde luego el apoyo y aliento que a él y a los suyos les daban los rancheros e indios huastecos. Por eso y por otras cosas más, a quien consideró siempre su verdadero pueblo fue a Tamuín. Su padre y sus tíos José María, Rafael, Trinidad y Francisco combatieron al porfirismo cuando se levantó en armas contra Benito Juárez, en el plan de la Noria. Pero después, cuando Benito Juárez murió y Sebastián Lerdo de Tejada era presidente, Porfirio Díaz volvió a levantarse en armas contra Sebastián Lerdo de Tejada bajo la bandera del plan de Tuxtepec. Así, su padre y sus hermanos tomaron el mando político y carabinero de la región. Pero llegó a Tampamolón un señor llamado Jesús Martel, hijo de franceses nacido en Monterrey, según decía él, pero que quizá haya sido uno de los invasores que vinieron con Maximiliano desde Francia, porque nunca se supo a ciencia cierta su verdadero origen. Manifiesta Gonzalo N. Santos que este Martel fue imperialista, por lógica, al ser francés, y por tanto, cuando se trató de combatir al señor Juárez, se unió al porfirismo, en forma activa en el aspecto político, pero nunca tomó las armas. Al triunfo del plan de Tuxtepec, se unió a los Santos y al partido santista que dominaba a la Huasteca. Sin embargo, muy pronto se dedicó a hacer viajes a la Ciudad de México y a intrigar. Dada la incomunicación de aquellos tiempos y la inexperiencia política de los Santos, logró Jesús Martel el apoyo de don Porfirio Díaz. Y hay que recordar que Porfirio Díaz también admiraba, le gustaba e intentaba emular la cultura francesa. Entonces, al ser Jesús Martel, ya sea francés o descendiente de franceses, pues tenía bastante trabajo allanado. Entonces, este Jesús Martel se adelanta. En la política, quien da un paso adelante, pues
es quien termina quedándose con los privilegios. Y este Jesús Martel logra el apoyo de Porfirio Díaz, a quien hace incluso su padrino de casamiento, y así logra desplazar al padre y los tíos de Gonzalo N. Santos, dominando la situación con el apoyo de fuerzas federales. Por eso la situación se volvió incómoda para los Santos. Al principio, lógicamente, los Santos no se dejaron. Se levantaron en armas en un movimiento local, echaron fuera a Martel y al grupo de rurales que lo apoyaban, pero pronto llegaron refuerzos de tropas de línea y tuvieron que someterse. Este movimiento les costó a los Santos perder la hacienda de Pitaya, que es el actual pueblo de Tanquián, Escobedo. Los caciques de la época, representados por un señor que era tío de Gonzalo en segundo grado por parte materna, don José Vega, visitador además político del estado, ejercieron toda clase de presiones para hacerle la vida imposible al padre de Gonzalo N. Santos y a sus tíos, poniendo como condición para dejarlos relativamente en paz que les vendieran la hacienda de la Pitaya. Su tío Rafael, con agudo sentido de la realidad, dominó la rebeldía de sus hermanos y llegó a un acuerdo simulando la venta. En todo este enjuague, Jesús Martel fue motor y cerebro para quebrantar a los Santos, política y económicamente.